Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El cervix uterino se divide en la parte externa, que es el exocervix o ectocervix. De eso es lo que voy a hablar ahora. Y la parte interna es el endocervix, ¿verdad? Vamos a hablar del exocervix, o sea, lo que conforma prácticamente el epitelio del cervix. ¿Qué tipo de epitelio es? Es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Queratina es una proteína que tiene la piel, ¿verdad? Ahí no está. Está diseñado pues para la fricción que sufre la vagina. El exocervix es el que se ve a través de la vagina cuando usted pone el espéculo y abre, ahí se ve el exocervix. Ahí es donde está localizado el epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. O sea, no tiene queratina. La queratina es una proteína de la piel, como un pavimento. Mire, por eso es que la piel es resistente. Estratificado porque viene por capas, como estratos, ¿no? Escamoso porque son como escamas de pescado, ¿verdad? Y es un epitelio que tiene 4 capas. La más profunda es la capa basal, donde están las células más grandes, más redondeadas u ovaladas, ¿verdad? Con núcleo grande. Ahí prácticamente es donde se dividen las células epiteliales escamosas y de allí van subiendo. Entonces, la capa basal, células progenitoras. Capa parabasal, que es la siguiente, capa intermedia y la capa superficial, donde están ya las células escamosas maduras. O sea que las células se van produciendo en la base. Pegado, debajo de esa capa basal está la membrana basal. Cuando el papiloma atraviesa esa membrana basal, se convierte en un cáncer cérvico-uterino invasor. Yo se los he explicado muchas veces, ¿verdad? Pero les estoy hablando del epitelio del exocervix, porque nosotros tenemos exocervix, ¿verdad? Zona de transformación, ahí es lo más riesgoso del papiloma, es el cambio de epitelio, porque el epitelio del exocervix es un epitelio escamoso, ¿verdad? Epitelio escamoso estratificado y plano, ¿no? Las células son planas. Y el epitelio del endocervix, después de la zona de transformación, que eso es lo más riesgoso ahí en la zona de transformación, ahí es lo más peligroso. Después de esa zona de transformación viene el epitelio del endocervix, que es cilíndrico, ¿verdad? Entonces existe como especie de una metaplasia en la zona de transformación o metaplasia, ¿verdad? O transformación metaplásica, así se le llama. Eso es como para diferenciar las células planas del epitelio escamoso estratificado y las células cilíndricas. Entonces, el epitelio se divide en 4 capas, como ya le dije, la basal, parabasal, intermedia y superficial, cuando les expliqué lo de la torta, ¿verdad? Que son 3 tercios. Entonces, que el NIC3 ocupaba todo el grosor del epitelio, que NIC1 ocupaba solo la capa basal y parabasal, y que NIC2 ocupaba la capa basal, parabasal y la intermedia, o sea, los 2 tercios. Y NIC3 ocupaba los 3 tercios, o sea, todo el grosor del epitelio de la torta. Y NIC1 ocupa el tercio inferior, o sea, de la capa basal, la progenitora, de ahí es donde se dividen todas las células epiteliales y van subiendo por capa hasta que llegan a la parte superficial, que es la parte de las células más planas, epiteliales, escamosas, maduras, ¿verdad? Ellas van madurando a medida que van subiendo, ¿eh? Se van madurando y se forma el epitelio. O sea que entre más arriba estén las células epiteliales escamosas, son más planas y abajo son más ovaladas o redondeadas, con un núcleo más grande. A medida que van subiendo, el núcleo se pone más pequeño. En la parte
en la capa superficial del epitelio escamoso son más planas y los núcleos, las células más planas y los núcleos más pequeños, ¿verdad? Y en el epitelio, ahí es donde vamos a encontrar NIC1, NIC2, NIC3, y esas son lesiones precancerosas. Y ese sería el exocervix o ectocervix. Después viene abajo de la capa profunda, la basal, viene la membrana basal, ¿verdad? Que les dije que cuando se atraviesa eso por el virus del papiloma ya se convierte en un carcinoma invasor porque penetra el estroma y coge la zona de transformación, o sea, el cambio de las células epiteliales escamosas a las células cilíndricas del endocervix, que son unas células glandulares productoras de moco. Y ahí cuando el papiloma ataca ya el estroma, ¿verdad? Cuando atraviesa la membrana basal y entra en el estroma, que es donde están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, las células inmunológicas y los nervios, ahí es cuando comienza el problema y de ahí viene la zona de transformación prácticamente al cambio del epitelio escamoso al epitelio cilíndrico. Entonces ya eso, cuando eso llega allí el papiloma, ya es un carcinoma invasor y eso se los voy a explicar en un dibujo para que lo vean bien, ¿verdad? Y eso es todo lo que yo les quería decir sobre el cervix, que tiene exocervix, que es el epitelio de células planas, escamosas, estratificadas, que vienen por capas, y después viene a la zona de transformación y vienen el endocervix, es la parte interna del cervix que tiene células cilíndricas productoras de moco, ¿ok? Entonces, para que lo sepan, la parte superficial del epitelio se descama, por eso se llaman escamosas, porque se va descamando, ¿verdad? Se descaman, o sea, porque hay el ciclo celular, ¿no? Hay un ciclo celular que se van. Tú sabes que las células nacen, crecen, se reproducen y mueren, y eso se va regenerando, ¿no? Así que si están interesados en algún tema, escríbanme para que quieren saber sobre el papiloma, yo les hago un video. Y si quieren un tratamiento natural, llamen al 561-247-9282 y al 561-594-7885 y al 300-390-6262. Pronto esperen el libro que se llama La Biblia del Papiloma, exclusivamente para mujeres, donde voy a explicar terminología del papiloma, cómo se infecta a una persona, tratamiento, cómo se detecta, qué peligros hay del cáncer. Voy a hablar de todo. Eso es un libro abierto para todas las mujeres, para que no se depriman más, para que tengan el conocimiento sobre el papiloma. Todas. Este libro va a estar disponible para todo el mundo entero. La Biblia del papiloma, exclusivamente para mujeres, del doctor Alejandro Segebre, se los dice el rey del papiloma.